permanecer, algo que no simplemente se aliviana con la vida. Cuando estamos hablando de edificar nuestras familias en el orden de Dios, estamos hablando de que estamos impactando nuestras próximas generaciones. Ya no se trata de mi gusto, que esta es mi música, esta es mi televisión, esto es lo que yo veo, así lo hago, es mi vida. Eso es un cuadrito. Eso es un cuadrito que cualquiera lo pinta. Pero cuando estamos hablando de edificar algo que dure para toda la vida, estamos hablando de aguantar calor. Estamos hablando de aguantar presión. Estamos hablando de que es necesario una nueva mentalidad. Ya no se vale jugar. Ya no se vale pensar livianamente. El evangelio es cosa seria. Yo debía haber llamado a esta predicación: el evangelio es cosa seria. En este día yo no quiero pintarte un cuadrito con acuarela. En este día yo quiero darte una palabra, la cual te sirva de herramienta para que edifiquemos algo que dure para siempre. No simplemente un cuadrito. Mi deseo en este día de mi corazón es que salgamos de aquí con una mentalidad de hacer cosas que duren eternamente. Permítame tomar el ejemplo de nuestra familia. Usted puede tomar su familia y simplemente pasar la vida. De repente su hijo cumplió 18 años, se fue de la casa y gloria a Dios. Eso lo hace el mundo, eso lo hace cualquiera. Pero cuando usted se ha comprometido con la causa de Cristo, usted entiende y comprende que usted como padre de familia o que usted como hijo de esa casa, usted tiene una responsabilidad con esa familia. Y entonces ya no se trata de pintar el cuadrito y que se vea bonito. Ahora se trata de hacer algo que dure para siempre. Y entonces eso demanda de nuestra función como padres. Eso demanda de nuestra función como sacerdotes de la casa. Eso demanda calor, presión. Eso demanda lágrimas. Eso demanda dolor, porque no estamos hablando de algo liviano. Así que en este día, si esta palabra a lo mejor te lleva a llorar, si esta palabra a lo mejor te lleva a frustrarte, si esta palabra a lo mejor te lleva a enojarte conmigo, si esta palabra a lo mejor te lleva a meditar, entonces yo podré decir que habré hecho mi trabajo. Pero si tú sales de este lugar de la misma manera en que entraste, yo podré decir entonces que a lo mejor no fui efectivo en la impartición de este mensaje. Si tú te frustras, yo digo, hice mi trabajo. Porque cuando uno se frustra, uno piensa. Cuando usted se frustra con alguien, no se lo puede sacar de la mente. Cuando usted se frustra con algo que te dijeron, eso es lo más duro para sacar. Ahora, cuando te dicen palabras bonitas, al otro ya las olvidamos. Pero cuando nos frustramos, eso se queda marcado ahí. Así que nuestra intención en este día es frustrarte un poquito. Que te frustres un poco. Que entendamos verdaderamente que es cosa seria servir a Dios. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de propósito. Y para poder entender el propósito de la iglesia, tendremos que investigar, tenemos que poner la iglesia en nuestra lupa teológica. En el arte de interpretar la Biblia, que se llama hermenéutica, hay un principio. Y quiero aplicar este principio en este día. Es un principio de la primera mención. En otras palabras, si tú quieres investigar un tema específico, tú vas al primer momento en que la palabra de Dios fue mencionado. Y entonces ahí tú identificas la intención original de Dios en cuanto a ello. Obviamente tú chequeas tú miras un punto global de lo que la palabra dice de ese tema, pero la primera mención es lo más importante. Por eso es que el Génesis se le llama como el semillero del servicio a Dios, el semillero de las verdades eternas. Cuando tú quieres investigar acerca del matrimonio, tú vas al Génesis, la primera mención, y entonces ahí tú entiendes y comprendes la intención de Dios en cuanto al matrimonio, que es que un hombre y una mujer que se unen en una sola carne. Cuando tú quieres investigar sobre la palabra pecado, tú vas a la primera mención en la Biblia. Y es curioso que la palabra pecado no surge cuando Adán se come la manzana. La palabra pecado, la primera mención, surge cuando Caín mata a Abel. Entonces ahí tú vas viendo la intención de Dios en cuanto a esa palabra. Cuando tú quieres investigar el trabajo, ¿por qué yo tengo que trabajar? ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? Entonces si tú vienes y lo buscas por acá en la mitad, si tú vienes y lo buscas por acá en Deuteronomio, en Números o en Levíticos, tú vas a encontrar que muchos veían el trabajo como una maldición. Pero cuando vas a la primera mención, entiendes que esa fue la intención original de Dios con el hombre, era que trabajara. Antes del pecado ya Dios lo había puesto a trabajar.
Entonces, cuando entendemos la primera mención, comprendemos y entendemos la intención de Dios en cuanto a ese tema. Cuando hablamos de la iglesia, entonces tenemos que venir al Nuevo Testamento, porque en el Antiguo no aparece la iglesia. La iglesia nace en ese momento específico donde Cristo dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera mención de la palabra iglesia. Y ahí podemos ver la intención de Dios en cuanto a su iglesia. Y es mi intención en este día que salgamos con una mentalidad clara de por qué existimos como iglesia. Muchas otras cosas pueden suceder. Que los enfermos sean sanados. Sí, eso es parte integral, pero no es el propósito principal. Que vidas se salven. Sí, eso es parte del paquete, pero no es la foto completa. No, que podamos escuchar lindas canciones. Eso es bonito, eso es bello, eso es maravilloso para hacer un lindo video y ponerlo en Facebook. Pero la realidad es que no es el fin y total de la iglesia. Y yo quisiera que en este día analizásemos esos versículos poderosos donde habla de la primera mención de la palabra iglesia, donde nos habla de la intención de Dios con la iglesia. Es necesario que entendamos la palabra iglesia, y cuando hablamos de iglesia y queremos indagar en ella, tenemos que ir allá a Mateo. Anterior a Cristo hablar de su iglesia, Cristo siempre enfocó su mensaje en el reino de Dios. El reino de Dios fue la centralidad de su mensaje. Y el reino de Dios y la iglesia son inseparables. El problema es que con la diversidad de teologías que tenemos hoy, pero cuando analizamos el Nuevo Testamento y el parámetro global de la Biblia, podemos ver que el reino de Dios y la iglesia son inseparables, son unidos. Aunque sean conceptos diferentes, no son inseparables. Y ahí en Mateo 16:13, y vamos a ir versículo por versículo poco a poco, ¿ok? Porque es necesario que entendamos el contexto. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y dice: y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Mientras yo leía esto, me frustraba un poco porque ellos tenían mucha información. Tenían bastante información de lo que la gente de afuera decía de Cristo. Ellos tenían suficiente información, imagínate. Dice, ellos dijeron, en otras palabras, los 12 dijeron algo acerca de lo que los de afuera están diciendo que Jesús es. Tenían demasiada información, tenían diversas opiniones de lo que la gente decía. Ellos tenían la oreja más grande y presta a escuchar lo que los de afuera decían, que en crear su propio criterio de quién Cristo es. Ellos sabían y entendían lo que el mundo decía. No, que Juan el Bautista, no, que Elías, no, que un profeta. Pero el problema era que ellos sabían mucho lo que los demás decían de Jesús, pero cuando Cristo les pregunta, ¿pero qué dicen ustedes que soy yo? Solamente uno contestó. Y yo creo, mi humilde opinión, que ese es el problema más grave que estamos viviendo hoy en día. El Cristo que mucha gente sigue es el Cristo que han oído hablar a otros. El Cristo que escucharon al pastor predicar de él. El Cristo que escucharon en TVN hablar de él. El Cristo que escucharon en la radio hablar de él. Pero nunca se han sentado a pensar, ¿cuál es mi opinión de Cristo? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Qué significa Cristo para mi vida? ¿Qué significa Cristo para mi familia? ¿Qué significa Cristo para el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Yo digo que sirvo a Dios, pero ¿quién es este Dios al que sirvo? Yo digo que amo a Jesús, pero ¿quién es este Jesús? Creamos ideas ajenas de quién es Jesús. Pero es raro ver a alguien que tenga una convicción propia de quién Cristo es para su vida. Cuando nosotros escuchamos la opinión de los demás de quién Cristo es, siempre vamos a tener una opinión genérica, vamos a tener algo vano, algo que no es completo. Nunca vamos a estar interesados en verdaderamente servir a este Cristo.
Hoy en día se nos dice, Cristo es aquel que prospera. Y nosotros lo aceptamos como una verdad y nunca indagamos en ello. Y aunque sea verdad, no es una verdad completa. Aunque sea cierto, no es totalmente lo que Cristo es. Hoy en día nos dijeron, Cristo salva, y eso es lo que nosotros repetimos, pero nunca indagamos qué es lo que significa esa salvación para mi vida. Nunca indagamos qué es lo que verdaderamente significa que yo sea salvo, que yo me haya agarrado de esa salvación poderosa a la cual Cristo me brinda. Ellos sabían más lo que los demás decían de Jesús y nunca dedicaron tiempo para generar una opinión crítica propia de lo que Jesús era para sus vidas. Lo primero le dice, ¿quién dicen los demás que son ustedes? Todos opinaron. Y después viene la pregunta clave y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y solamente uno responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta gente, yo puedo entender que eran buenos escuchando la opinión de los demás, pero eran lentos para poder cuadrar una opinión propia. Yo creo que la buena respuesta hubiese sido ahí en ese momento que ellos hubiesen dicho, maestro, yo sé quién tú eres, pero yo no tengo tiempo para escuchar lo que los demás dicen que tú eres. Yo creo que la opinión perfecta que ellos hubieran podido dar era, maestro, estamos tan comprometidos con servirte a ti. Estamos tan comprometidos con definir quién tú eres para mi vida, que yo no tengo tiempo para escuchar la opinión de los demás. Estoy tan enfocado en ti, que las demás personas, la opinión de las demás personas como que no entra a mi psiquis, no entra a lo que yo verdaderamente quiero opinar, mi criterio. Yo tengo un criterio propio de quién tú eres. La palabra Cristo dice, yo te digo que tú eres el Cristo. Ahí el versículo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega de la palabra hebrea Mesías. Es la misma palabra, una palabra es hebrea y otra palabra es griega, que a la larga significa el ungido. Cuando una persona era ungida con un propósito. Solamente se ungían los reyes. ¿Por qué? Porque el rey se iba a sentar en un trono a reinar. Se ungían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes iban a cumplir una función en el templo de ministrar. Se ungían los profetas. Se ungían para cumplir propósitos. Cuando dice tú eres el Cristo, lo que estaba declarando es, tú eres aquel que desde antes había sido anunciado para cumplir algo, un propósito en este tiempo. Por eso cuando Cristo agarra el rollo en el profeta Jeremías y empieza a leer ahí en la escritura, en Lucas 4:18 lo podemos leer, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cristo cuando empieza su ministerio, eso es lo primero que lee, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Por qué? Porque venía a cumplir un propósito. Cristo no estaba improvisando, hermano. Cristo no vino a improvisar a la tierra, vino a cumplir un propósito específico. Entonces cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, lo que le estaba diciendo es, tú eres el libertador que desde el Génesis había sido anunciado. Tú eres el libertador que desde el Génesis había sido anunciado, que le pisarías la cabeza a la serpiente. Entonces, cuando Pedro le está diciendo a Cristo, tú eres el Cristo, le está diciendo verdaderamente algo poderoso. Cuando hay alguien, y podemos ver que ahí inmediatamente que Pedro le dice, tú eres el Cristo, inmediatamente Jesús le dice, verdaderamente lo soy, pero le dice, quiero leerlo a sí mismo. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. E inmediatamente viene la declaración que vamos a estar hablando hoy. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Permítame explicarlo un poquito. Cuando Pedro declara tú eres el Cristo, inmediatamente Cristo declara a sus labios y le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿cierto? Estamos hasta ahí. Cuando una persona define quién es Cristo para su vida, inmediatamente la iglesia se le revela.
Cuando usted escucha a una persona, hermano, yo no entiendo por qué nos tenemos que congregar. Hermano, yo no entiendo por qué tenemos que orar. Hermano, yo no entiendo por qué tenemos que ayunar. Persona con ese tipo de preguntas es una persona que todavía no ha definido quién es Cristo para su vida. Porque cuando tú has definido quién es Cristo, Cristo te revela la iglesia. Cristo te revela el propósito de la iglesia. Cristo te revela la intención de la iglesia. Cristo te revela la razón de ser de la iglesia. Cuando usted es una persona, hermano, yo no entiendo por qué tenemos que reunirnos. Cuando usted escucha a personas, y sí tenemos amor, y sí tenemos paciencia, pero lo que más tenemos que hacer es que Cristo sea revelado en los corazones de la gente. Porque mientras tengamos un Cristo, y aquí es donde tenemos que chequear nuestro corazón. ¿Se acuerda la semana pasada chequear nuestro corazón? Aquí es donde tenemos que chequear nuestro corazón. La data que tenemos de Cristo ¿es en base a una revelación o es en base a una información? Porque si es una información, usted un día cree, al otro día no. Si es en base a una información, de la misma manera que te dieron una información de Cristo, de la misma manera te dan una información del diablo y dejaste de creer. Pero cuando es revelación, hermano, cuando usted ha creído al mensaje del evangelio por revelación, inmediatamente usted se le revela a la iglesia. Usted entiende su propósito. Usted entiende que algo en su vida tiene que cambiar. Usted entiende que si antes hacía unas cosas de una manera, ahora que Cristo se me reveló, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar, algo se tiene que mover en mi vida. El problema que estamos viviendo es que hay muchos con mucha información, pero con poca revelación. Porque la revelación más grande, y esta es la tarea para que lo lea en casa. Quisiera tener más tiempo, pero tengo un mensaje que quiero predicarlo. Pero la revelación más grande lo ve en Juan 1. Que el verbo, la palabra, fue hecha carne. Esa es la revelación más grande que hay. Entonces cuando tú dices que tienes una revelación, que Cristo se te reveló, es que la palabra se te hizo carne en tu vida. Ya dejó de ser algo teórico a convertirse carne en ti. Ahora esa palabra te mueve, ahora esa palabra te anima, esa palabra te levanta, esa palabra te restaura, porque ya no es información, es revelación. Es algo que yo no te puedo dar. Yo te puedo brindar información, pero la revelación solamente te la da el Espíritu, dependiendo de la disponibilidad tuya. Entonces necesitamos personas con revelación, no con información. Seguimos adelante. Cuando a alguien Cristo se le es revelado, entonces Cristo le puede revelar el misterio de la iglesia. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, si Dios me lo permite, ¿verdad? Quiero hablar de los 12 misterios. La Biblia nos dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Que nosotros somos los administradores de los misterios de Dios, dice Primera de Corintios. Y quiero hablar de estos 12 misterios que como iglesia tenemos que administrar. El misterio de la piedad, el misterio de la gracia, el misterio del nuevo pacto, el misterio de la iglesia. Todos esos misterios. Pero eso es la semana que viene, anyway. Pero entonces necesitamos entender que cuando una persona, Cristo se le ha revelado, Cristo le revela. Cuando una persona tiene un concepto claro de quién es Cristo para su vida, que ya Cristo no es una llanta de repuesto que lo buscamos cuando lo necesito, sino que Cristo es el todo de mi vida, es mi dirección, es mi centro de todo lo que hago, que Cristo es la razón de mi existir, que Cristo es mi razón de respirar, que Cristo es por la razón por la que me levanto de mi cama, que Cristo es la razón por la cual yo levanto mis manos, que Cristo es la razón por la cual yo me congrego, que Cristo es el todo de mi vida. Ya no es información, es revelación. Es revelación. Yo viví un tiempo de información, claro que sí. Yo viví un tiempo de servir a Dios por información. Y es un lugar oscuro. Es malo, se vuelve monótono. La celebración no tiene sentido, no tiene propósito. Ya nos cae el gordo, no importa lo bonito que predique el predicador, nos cae gordo. Porque hemos fundamentado nuestra creencia en información y no en revelación. Yo oro a Dios para que este día salgamos de aquí con una revelación poderosa, entendiendo y comprendiendo nuestro propósito. Ay, hermano, seguimos. Estoy ahí en el mismo punto. Yo creo que este es un buen día
para que nosotros definamos quién es Cristo para mí. Es un buen día maravilloso para definir quién es Cristo para mi vida. O tenemos una opinión fundamentada y basada en la experiencia que los demás han tenido con Cristo, o verdaderamente yo tengo una convicción basada en la revelación de Dios a mi vida. Inmediatamente la iglesia no es fundada en Pedro. Ese es otro mito, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia católica ha dicho por muchos años, pero es una mala interpretación. Dice ellos que la iglesia es fundada sobre la roca que es Pedro. No, eso no es lo que está diciendo ahí. La iglesia no es fundamentada sobre un hombre. La iglesia es fundada sobre la revelación de Cristo. La iglesia no es fundada en otra cosa, sino solamente en Cristo. Y lo que a mí me gusta es que ese versículo dice que yo edificaré mi iglesia. Usted no sabe la paz que eso me da, hermano. Que Cristo de sus labios dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo soy un colaborador de Dios, pero el que la edifica es Él. Nosotros somos colaboradores de Dios, pero el que la edifica es Él. Él dijo que edificaría su iglesia. Y cuando yo entiendo que se trata de edificar algo, entonces yo entiendo que es de edificar algo. ¿Me explico? Ya no se trata de entretener, se trata de entrenar. Si usted quiere edificar algo que dure para siempre, usted entiende que el entretenimiento pasa a un segundo plano. Ahora necesitamos ser entrenados y no entretenidos. Edificar la iglesia fue y es la intención de Dios en este tiempo. El problema es que en nuestra mente todavía nosotros interpretamos iglesia en un edificio blanco con una cruz negra encima. Nosotros identificamos iglesia en el edificio más viejo del pueblo, el más alto, con una cruz arriba. Esa es nuestra mentalidad de iglesia. Pero cuando Cristo lanza esa palabra y dice: edificaré mi iglesia, en lo último que estaba pensando en un edificio. El edificio es consecuencia de la iglesia, pero la iglesia no tiene nada que ver con el edificio. Usted y yo no podemos ir de este lugar y esto se puede convertir en otra cosa. Esto no es iglesia. Iglesia somos usted y yo. Que donde quiera que vayamos somos portadores de este mensaje maravilloso. Se trata de edificar algo. Y ahí, en ese punto, nos habla del propósito principal. Aquí es donde el meollo, lo que yo quiero llegar. Todo este escaparate que le he dicho es para llegar a este punto. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está el meollo. Ahí está la razón de ser de la iglesia. Ahí está la razón de existir de la iglesia, para que las puertas del Hades no prevalezcan. ¿Qué es Hades? Alguien que tira al medio una idea. ¿Qué es Hades? Infierno. Perfecto. Vamos a tomar ese concepto porque ya lo tiene en su mente, para no construir por encima. La iglesia dice que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso nos habla del propósito. Eso nos habla de la intención. Eso nos habla de la razón de ser. Dice: aquí estará mi iglesia, pero las puertas del Hades no podrán prosperar contra ella. Las puertas del Hades no podrán avanzar contra ella. Es más, la iglesia está para que pare el ritmo al Hades. La iglesia está para detener el avance del infierno. La iglesia está para que ya no haya más, para que el enemigo no prospere. Para que nosotros avancemos y hagamos retroceder el reino de las tinieblas. Ese es el meollo del asunto. El problema radica en que nuestras mentes místicas y religiosas pensamos que el enemigo se devuelve echándole aceite encima. El problema es que nosotros pensamos que el enemigo atrasa cuando nosotros simplemente, hacemos cosas místicas. Pero yo quiero hablarte de la verdadera manera en la cual el Hades no puede prosperar, no puede avanzar. Cómo las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Es un mensaje. No es algo que tú haces, es algo que tú declaras. Es un mensaje.
Es un mensaje poderoso que Cristo vino al mundo, le tumbó la cabeza al diablo. Ya el enemigo no tiene parte ni suerte con su iglesia. Ahora su iglesia, en la medida que avanza, el enemigo tiene que retroceder. El enemigo tiene que retroceder. Es para que el infierno no avance. Es para que la muerte no continúe haciendo escantos. Es para que el gobierno de las tinieblas tenga que retroceder gracias a la acción de la iglesia. Es gracias a la acción de la iglesia. La iglesia no es para pasar un buen rato. La iglesia no es para que me aguante mis malas crianzas. La iglesia no es para tener un pastor que te sea buena gente. Tampoco para tener unos hermanos que me den una ofrenda. La iglesia tampoco es para adornar una linda esquina de la ciudad de Orlando. La iglesia no es para tener lindas reuniones. La iglesia no es para lucrar a nadie. La iglesia es para hacer retroceder al infierno. Esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia es para que el infierno retroceda su avance. Y hoy en día tenemos creyentes entretenidos en cuatro paredes y no haciendo que el enemigo retroceda por causa de la manifestación de la vida que posee a la iglesia. Es triste ver como en esta generación, no solamente hablo generalmente, es increíble ver cómo esta generación valora más el entretenimiento que el entrenamiento. Se lo digo claro. Los maestros que educan a nuestros hijos, maestros estudiaron para ser maestros. El pago es miserable comparado con aquellos que nos entretienen. Usted coge un payaso, un entretenedor, lo pone ahí a entretener un montón y le pagan un montón de chavos. Pero aquellos maestros que entrenan a nuestros hijos, el pago es miserable. Porque vivimos en una generación que valora más el entretenimiento que el entrenamiento. Yo amo el básquetbol, yo amo el fútbol, todas esas cuestiones. Pero usted puede ver la cantidad de dinero que ahí se mueve. ¿Por qué? Porque nos entretiene. Pero cuando se trata de entrenamiento, cuando se trata de capacitación, cuando se trata de que esta causa va mucho más allá de simplemente pasar un buen rato, sino que se trata de edificar algo que dure para siempre, entonces ahí es donde como que no me gustó mucho. Necesitamos entender que aunque esta generación de hoy en día, esta sociedad se mueva de cierta manera, esa mentalidad no cabe dentro de la iglesia. No cabe dentro de la iglesia. Este tipo de actitudes han detenido nuestro avance y no estamos haciendo que el reino de las tinieblas retroceda. Yo amo a la iglesia, hermano. Yo encontré el propósito de mi vida en la iglesia. Yo encontré la razón de mi existir en la iglesia. No estoy hablando de cuatro paredes, estoy hablando de la iglesia del Señor. Yo encontré el propósito de mi vida en la iglesia. Yo encontré la razón de ser en la iglesia. Yo me he encontrado con muchas cosas en la iglesia, pero no me arrepiento nunca porque para esto yo nací, para esto yo me creó. Y no sabe cómo yo amo la iglesia, que cuando yo escucho hablar, estoy hablando de la iglesia del Señor, repito, cuando yo escucho hablar de la iglesia, a mí me duele el corazón. Ver cómo muchos estamos perdiendo el tiempo y no estamos haciendo la razón por la cual Dios nos edificó, nos fundamentó y nos envió a hacer algo. Es necesario que nosotros en este tiempo entendamos la urgencia con la cual este mensaje necesita ser escuchado alrededor del mundo. Es mi intención. Y usted dirá, no, este pastor, eso hace 4 años. No, estoy hablando de los últimos meses. He sentido esa preocupación tan grande de despertar al gigante dormido que se llama la iglesia del Señor. Es un gigante. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene el permiso de tener dominio. Pero estamos dormidos, entretenidos, cantando lindos coritos. Suena muy duro esto, hermano. Está muy duro esto. Está muy duro. No digamos si está muy duro, si no cambiamos rápido. Es necesario que, como dice la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es en la medida que la iglesia avanza que las puertas del Hades retroceden. Y nosotros tenemos un gigante dormido que es la iglesia del Señor.
Dormido porque hemos cambiado la acción de la iglesia por una simple declaración positiva. Preferimos gritar en las cuatro paredes que accionar fuera de ellas. Preferimos ungir con aceite toda la ciudad que manifestar este mensaje que se nos ha sido entregado. Hacemos cosas que parecen piadosas, pero en la realidad no está avanzando el reino de Dios. Nosotros hoy en día medimos el ministerio por la cantidad de gente, por la cantidad de dinero que entra. Pero cuando Cristo mira a su iglesia, Él la mira y dice: ¿qué tanto están haciendo que el infierno retroceda? Que las puertas del infierno retrocedan. ¿Qué tanto están haciendo? Porque puede haber una conglomeración. Mire, yo he escuchado Christianity Today, esa es una revista cristiana. Y ahí yo leí unas estadísticas. Que en el país de Guatemala es un país que, según esas estadísticas, el 70% de la población son cristianos. Pero es interesante que el 70% son cristianos y la delincuencia sigue aumentando. Las drogas siguen aumentando. Las pandillas siguen aumentando. La criminalidad sigue aumentando. Todas estas cosas siguen aumentando. ¿Cómo es posible que el 70% de la población sean cristianos, pero el infierno, las puertas del Hades siguen avanzando en el país? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es necesario que entendamos y comprendamos la urgencia de nuestra función. Cuando Cristo mira a su iglesia, Él nos ve como qué tanto obstáculo le estamos poniendo al reino de las tinieblas. El diablo no está detrás de tu carro, el diablo no está detrás de tu casa, el diablo está detrás del avance de la iglesia. No está detrás de tu carro, son cosas mínimas. Es más, si nosotros no somos libertadores en este tiempo, el diablo ni está enterado que existimos. Porque cuando se camina en el propósito, es cuando se camina en lo que Dios ha hablado, es cuando se camina en la intención de Dios para la iglesia, que estamos oponiendo oposición. Entonces ahí es que la oposición viene. Pero mientras tanto no. El diablo no necesita ni levantarse, nosotros mismos nos detenemos. El infierno no necesita levantarse, nosotros mismos lo hacemos. El infierno no necesita entrar, nosotros lo traemos. Con nuestras malas crianzas, con nuestras peleas, con nuestras... Y síguele poniendo nombre ahí. Entonces, Cristo le dijo: yo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces no importa, dice... Y las puertas del Hades, está hablando de puertas, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y le dice: y a ti, hablándole a la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. No importa cuántas puertas el infierno tenga, usted y yo tenemos la llave. No importa cuántas puertas se levanten en nuestra contra, Dios ya nos entregó la llave para abrirlo. ¿Sabe cuál es el problema? Esto se me acabó de ocurrir rapidito, no se me asusten. El problema radica en que las llaves se nos fueron entregadas, ¿verdad? Anita, ayúdame. Las llaves se te fueron entregadas. Tú eres la iglesia, las llaves. Aquí te doy las llaves del reino de Dios. Ahí están. Pero el problema, este edificio, con pequeño que es, tiene 12 puertas. Y aquí hay 12 llaves. Si yo te digo a ti una representación, que esas puertas identifican las puertas del Hades, ¿verdad? Las que no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque a ti te daré las llaves. Nosotros tenemos la llave. Se aparece una puerta. Usted ve a un hermano que no conoce, tratando todas las llaves en una puerta. ¿Por qué? Porque la ignorancia de que no sabe cuál es la llave que abre qué puerta, entonces no puede avanzar, está detenido. No porque no tenga las llaves, sino porque su ignorancia de desconocer cuál es la llave que abre la puerta. No sé si me explico. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es un hecho.
Pero la realidad es que aunque las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia del Señor, porque nosotros tengamos la llave, nuestra ignorancia y desconocimiento nos lleva a vivir estancados en un espacio simplemente porque ignoramos. Es ahí la importancia de tener un conocimiento vasto de las llaves. Es ahí la importancia de tener un conocimiento vasto de la palabra de Dios. Es ahí la importancia de por qué educarnos, de por qué capacitarnos, de por qué conocer la palabra. Usted no sabe, la ignorancia es tu peor enemigo. Lo que tú desconoces, lo que tú no sabes, lo que tú ignoras, eso te lleva a vivir atado a cosas que no necesitas estar atado. Te lleva a vivir obstaculizado en puertas que ya tú debieras de haber cruzado hace rato. No estamos viviendo en una nueva dimensión, no estamos viviendo en un nuevo hoy, porque estamos estancados en el ayer todavía por una llave que no sabemos usar. Creo que vivimos en un tiempo donde es necesario que la iglesia del Señor se capacite, se levante y haga la función por la cual. No importa cuántas puertas el infierno tenga, Dios nos ha dado las llaves. Tú tienes las llaves para abrir las puertas que por mucho tiempo han estado cerradas. Tu iglesia tiene las llaves que abren la prisión y dejan libertad a muchas vidas. Cuando tú y yo entendemos que yo tengo la llave, mira, tú tienes la llave para que aquel vecino mal encarado se convierta. Porque es así que retrocede el reino de las tinieblas. Cuando un alma viene a Cristo, cuando un alma viene a Cristo, es así como el reino de las tinieblas va retrocediendo. Porque en la medida que usted puede hacer obras lindas, usted puede hacer todo lo que quiera, pero es cuando esa alma se convierte a Cristo que el reino de las tinieblas retrocede. Usted puede poner una ley. No se permiten en los Estados Unidos los homosexuales. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que los homosexuales se acaban? No. ¿Por una ley? No. ¿Usted cree que si yo hago un invento científico? Tampoco. ¿Usted cree que si usted educa? Tampoco. En este país tenemos educación muy buena. Y más sin embargo, eso no ha retrocedido las puertas del Hades. Las puertas del Hades solamente retroceden por la acción de la iglesia de llevar el mensaje que se nos fue entregado. Cuando aquel homosexual se convierte, inmediatamente el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Porque entonces ahora no fue una ley, no fue una educación, no fue la ciencia, sino que fue una revelación de Cristo en su corazón la que lo llevó a accionar en su vida. Yo no sé si me estoy haciendo entender en este día, pero tu iglesia tiene las llaves. No la tiene la política, no la tiene la medicina, no la tiene la educación, la tiene la iglesia del Señor. Llave que se llama el mensaje del reino de Dios. Esto es lo que nos dice Jesucristo en ese momento. Sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Cristo nos enseña la importancia de esto. Analiza. Lucas 14:28, Jesús nos habla y quiero leerlo rápidamente. Lucas 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Están conmigo, verdad? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esa enseñanza la trae Jesús. Dice: todo aquel que va a edificar algo, primero se siente, medite y vea si va a poder terminar ¿qué? La obra. Y en ese momento que él le dice eso, podemos ver entonces en Mateo que él dice: yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, antes de él decir yo voy a edificar mi iglesia, ya él había planificado, ya él había visto toda la materia prima y los obreros, los cuales edificarían junto con él. Él había visto a sus colaboradores. Y a mí me tranquiliza entender esto, porque Dios no está improvisando en la edificación de su iglesia, sino que en el momento que él dijo yo edificaré mi iglesia, ya él tenía en mente unos obreros. Diga, ese soy yo. Ya estaba pensando Cristo en nosotros, para que nosotros seamos edificadores de la iglesia junto con él, colaboradores. Solamente el reino de las tinieblas se puede detener en la medida de la acción de la iglesia. De nada sirve que yo te hable de todo esto. De nada sirve que yo te exhorte en esta mañana y te hable una explicación teológica de devolver, retroceder las llaves del infierno, si no salimos de aquí con una estrategia.
Y yo creo que la mejor estrategia nos la presenta Timoteo. ¿Usted sabía que Timoteo, hay un momento donde Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, aquella fe que primero estuvo en tu abuela, después estuvo en tu madre, Pablo le dice: yo estoy seguro que también está en ti. Yo creo que ese es el modelo bíblico para una familia, donde el abuelo no es solamente el alcahuete, sino que el abuelo fue una persona que le sembró una palabra en Timoteo. Que la mamá no simplemente era la que cocinaba en la casa y limpiaba, sino que la mamá fue una de las que le impartió una enseñanza poderosa a Timoteo. Para que cuando el apóstol Pablo llegara a la vida de Timoteo, ya no encontró un muchacho rebelde, que no tenía una crisis de identidad, que no sabía para qué esto y lo otro, que no sabía para qué dedicar su vida, como las crisis que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que no era un muchacho que estaba claro en su fe, por la acción de una abuela y de una madre. De esa manera, iglesia, garantizamos el avance del reino de Dios. Muchas veces nosotros queremos alcanzar naciones, decían los muchachos el miércoles, queremos alcanzar naciones. Muchas veces queremos alcanzar vecinos, pero nuestros hijos, los cuales sí tenemos una gran oportunidad, nunca les hablamos de este Cristo maravilloso. Dice que Pablo le dice: la fe que estuvo en tu abuela, la fe que estuvo en tu madre, yo estoy convencido que también está en ti. Pablo le estaba diciendo claramente: mira, esta familia en la cual tú te criaste, yo estoy seguro que ellos no estaban perdiendo el tiempo contigo, solamente entreteniéndote en la vida, sino que ellos sabían sembrarte una palabra de fe, ellos sabían sembrarte este mensaje maravilloso, él sabía. Cuando el apóstol llegó, no encontró un muchacho perdido en la sociedad, no encontró un muchacho perdido en el mundo. Él encontró un muchacho que había sido fundamentado en la fe. Hoy en día buscamos a nuestros jóvenes y encontramos unos muchachos rebeldes, no tienen identidad, no saben qué quieren hacer con su vida. Es nuestra función, es nuestra función. Permítame tomar un ejemplo. El pueblo islámico, el pueblo musulmán, el pueblo judío, incluso los católicos, se esfuerzan un montón en que nuestros jóvenes tengan esa enseñanza, esa doctrinalización, aunque sea un mensaje el que sea. Pero el hecho de influenciar a nuestros hijos con el mensaje, eso causa que cuando fuesen viejos no se aparten de él. Llegará un momento donde nuestros hijos tomarán sus decisiones y ahí ya usted no tiene nada que ver. Pero su trabajo, nuestro trabajo, es sembrar esa palabra de verdad en ellos. Sembrar esa palabra, ese mensaje. La abuela no perdía el tiempo, la madre tampoco. Y por eso cuando el apóstol llega, le dice: ejercítate para la piedad. Cuando usted quiere ejercitar algo, es con la intención de hacerse mejor en ello. Yo empecé a correr con los muchachos y empecé corriendo 1 milla. Y la primera vez que corrí esa milla casi me muero. Me tuvieron que hacer CPR. Yo me tiré al piso. Yo sentí que la comida me subía y me bajaba. Pero en la medida que yo fui entrenando constantemente, hoy en día yo puedo correr 3 millas tranquilo. Pero la realidad es que cuando tú te ejercitas es para hacerte bueno en ello. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad, en otras palabras, tú ya sabes lo que es, tú ya sabes de lo que se trata, ahora necesitas ejercitarte. Ejercítate para la piedad, ejercita tu fe, ejercítate en el amor, ejercítate en la misericordia, ejercítate. Porque a lo mejor somos buenos y a lo mejor soportamos, pero si entre más nos ejercitamos, mejores nos hacemos. Yo creo que vivimos en un tiempo crucial para la iglesia y no nos podemos dar el lujo de seguir jugando a la iglesia. Yo creo que te pongas de pie conmigo, iglesia. No quiero alargarlo más.
Pero yo creo firmemente que vivimos en un tiempo crucial en nuestras vidas. Un tiempo donde ya no se trata de mi criterio propio, ya no se trata de si me gusta o no me gusta. Se trata de hacer que las puertas del Hades retrocedan. Las puertas del Hades retroceden en el avance de la iglesia. Mientras la iglesia vive en cuatro paredes, créame que no pasa nada. Es en la medida en que avanzamos la iglesia. Es en la medida en que tú cruzas la calle y le tocas la puerta a tu vecino y le predicas este evangelio. Es en la medida en que tú no solamente hablas, sino que manifiestas a este Cristo poderoso. Es en la medida en que tú conoces y entiendes y comprendes que si no te ejercitas nunca nos vamos a hacer buenos en esto. A lo mejor hoy en día no lo puedo hacer, pero en la medida que te ejercitas lo vas a poder lograr. Con 12, Cristo influenció el mundo entero con el mensaje del evangelio. Con 60 podemos influenciar mínimo esta ciudad. Mínimo esta ciudad. Y yo sé que muchas veces tomamos tiempo para otras cosas. Y yo quise terminarlo ahí porque entiendo que a lo mejor usted tiene hambre, a lo mejor tenemos en mente otra cosa, pero solamente regálame 2 minutos más. Regálame 2 minutos más. A lo mejor usted está pensando en otra cosa, qué sé yo. Pero yo creo que hoy es un día crucial para entender y comprender este credo maravilloso. Cuando Jesucristo dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. Él comprendía la razón por la cual había sido ungido. Él comprendía que él no fue ungido simplemente para dar 2 brincos y caerse al piso. Él comprendía que fue ungido para ser un libertador. La Biblia nos dice en Juan que nosotros tenemos que la unción del Santo. La unción que tenía Cristo es la misma unción que tenemos tú y yo. Dice que a nosotros no nos ungió hombres, a nosotros nos ungió Dios. Esa es la maravilla de este nuevo pacto. Nosotros fuimos ungidos con un propósito. La iglesia fue fundada, fundamentada, está siendo edificada con un propósito. Y yo creo que este es un buen tiempo para que encarnemos ese propósito. Y ya no sea una linda teoría, sino que sea algo que aviva nuestro corazón. Timoteo en cierta ocasión estaba apagado. Y el apóstol Pablo le dice, no, aviva ese fuego que está en ti. Avívalo, ya está en ti, ahora avívalo. Échale un poquito de lo que sea, como tú lo hagas, pero hazlo, avívalo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Yo entiendo y comprendo, Señor, que no estamos aquí para perder el tiempo, Señor. Estamos aquí para hacer tu voluntad, Señor. Estamos aquí para ser edificados en tu palabra, Señor, y para salir de aquí, Señor, con un proyecto en manos, Señor. Estamos aquí para salir entendiendo y comprendiendo, Señor, que hay un propósito por el cual tú nos has unido en este tiempo, Señor. Tú nos has unido para hacer la diferencia en un mundo, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en medio de un mundo insípido, para hacer algo en este tiempo, Señor. Padre, yo oro para que tú nos des la sabiduría, Señor, para que tú nos des el denuedo, Padre amado, para predicar este evangelio en todo momento, Señor. Padre amado, háblanos a nuestro corazón y muévenos, Señor, para que podamos nosotros entender y comprender nuestra misión, para nosotros poder entender y comprender la razón de nuestro ser.
Hoy en día la entendemos, Señor. Hoy en día hablamos de ella un poco, pero te pido que la encarnes en nuestro corazón, Señor. Que se haga vida en nosotros, Señor. Que podamos nosotros avanzar para que el reino de las tinieblas retroceda, Señor. Que podamos nosotros movernos para que las puertas no prevalezcan contra nosotros. Que podamos nosotros declarar, Señor, para anular cualquier mentira que la sociedad crea, Señor. Yo te pido, Señor, que en este tiempo tú nos uses. Alguien que le diga a Dios que nos use. Alguien que le diga a Dios, úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Queremos ser, Padre amado, aquellos instrumentos tuyos en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque entendemos, Señor, que eres tú en nosotros la esperanza de gloria, Señor. Y esa esperanza que no avergüenza, Señor. Esa esperanza que no avergüenza, Señor. Yo oro para que tú nos des la sabiduría, Señor, para poder levantar una nueva generación, Señor, de ministros competentes, Padre amado. Padre, danos la paz, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la paciencia, Señor, para que nosotros podamos comprender y entender, Señor, de lo que se trata esta misión que tú has depositado en nuestros corazones, Señor. Levanta, Padre amado, adoradores como los que has levantado en este tiempo, Señor, con el mensaje claro, Padre amado, con la visión clara, Señor, con la mentalidad completa, Padre amado, para no simplemente entretener gente, sino para edificar tu reino, Señor. Yo oro, Padre amado, que tú levantes ministros en este tiempo, Señor, que prediquen tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor, que la prediquen con micrófono y sin micrófono, Señor, que la prediquen con púlpito y sin púlpito, Padre amado. Personas, Señor, que entienden que su naturaleza va mucho más allá de un espacio en la agenda de cuatro paredes. Padre, yo oro para que tú levantes, Señor, líderes en este tiempo, Señor, poderosos, que no le tengan miedo a nada, solamente al pecado, Señor, y que puedan caminar hacia adelante en lo que tú has hablado en este tiempo, Señor. Levanta en este tiempo, Señor. Permítenos ser testigos, Señor, de esto poderoso que tú estás a punto de hacer en el mundo, Dios. Permítenos ser parte de ellos, Señor. Alinea nuestras vidas, Padre amado. Y perdona nuestra indiferencia, Señor. Perdona nuestra indiferencia, Padre amado. Perdona nuestra indiferencia. Yo creo que hay alguien que tiene que pedirle perdón a Dios por su indiferencia, por la apatía. Porque a veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de la misión por la cual Dios nos alcanzó. Oh Padre, perdona nuestra apatía, Señor, pero trae un genuino arrepentimiento en nuestros corazones, Señor. Que si antes hacíamos esto, ahora empezaremos a hacer esto, Señor. Que podamos caminar creyendo, Señor, que tú nos respaldas, Padre amado. Que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Oh Señor, ayúdanos en este día, Padre amado. Ayúdanos, Señor, que se levanten maestros poderosos, Señor. Maestros que puedan enseñar tu palabra, Padre amado. Que generen discípulos, Señor. No simplemente creyentes, que generen discípulos, Padre amado, dispuestos a entregar la vida por ti, Señor. Dispuestos a morir por tu evangelio, Señor. Oh Señor, ayúdanos a despreocuparnos de la opinión de los demás, Señor. Ayúdanos a despreocuparnos de lo que otros están haciendo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que queremos hacer en este tiempo para ti, Señor. Padre, ayúdanos a definir
quién tú eres para nosotros. Hoy es un buen día, hermano. Yo no sé. Hoy es un buen día para que usted defina quién es Cristo para su vida. Hoy es un buen día para que usted defina quién es Dios para ti. Oh Padre, ayúdanos a definir, Señor. Que tengamos convicciones claras, como tú las tuviste, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Tu presencia clara conmigo. Que yo sepa, Señor, que no importa lo que yo pase, que no importa lo que yo atraviese, que no importa cuántos te dejen en el camino. Tú sabes que el Espíritu de Dios está contigo. Por cuanto me ha ungido, porque sé que tú me ungiste, porque sé que tú me has dado el poder, porque sé que me has dado la autoridad, porque sé que me lo has dado. Por cuanto me has ungido para hacer tu obra, Señor. Que tengamos un sentido